La entrevista a la carta. Nos acompaña Stalin Raza, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Abogado, la votación contra el proyecto de la jueza Núquez, que aparentemente recomendaba no admitir el pedido de juicio político, ¿es porque no existían las voluntades o porque en sí su presentación tenía algún problema en la forma? Bueno, esto solamente lo sabremos cuando miremos el nuevo proyecto presentado por los dos jueces, ¿no? Existen algunos debates sobre esto. Mi opinión es la siguiente. Si los jueces que conformaron las 6 voluntades que se pronunciaron en contra del proyecto de la jueza Núquez lo hicieron de esta manera, es decir, lo hicieron en contra, eso quiere decir que estaban en desacuerdo con el fondo de la decisión. Al parecer, la decisión de la doctora Núquez, o el proyecto de la doctora Núquez, en su decisión establecía no admitir el juicio político. Entonces, se entiende que los otros 6 jueces que votaron en contra no estaban de acuerdo con esa decisión. Uno podría entonces de ahí sacar una conclusión y decir, ellos están de acuerdo con que sí continúe el juicio político, porque este es el fondo de la decisión. Si hubiesen estado de acuerdo con el fondo de la decisión de la doctora Núquez, es decir, con inadmitir el juicio político, pero hubiesen estado en desacuerdo con los argumentos de la doctora Núquez del por qué inadmitir el juicio político, no habrían votado en contra, sino que habrían hecho votos concurrentes, así se llaman. Es decir, un juez puede estar de acuerdo con el sentido de la decisión, pero no puede estar de acuerdo con los fundamentos, con los argumentos. Y en ese caso lo que hace es un voto concurrente. Ahora, si vota en contra o vota de manera con voto salvado, quiere decir que está en desacuerdo con la totalidad del contenido del proyecto o que está en desacuerdo con el fondo de la decisión, es decir, con la decisión de inadmitir el juicio político en este caso. Un poco por ahí están las especulaciones que se hacen, pero no lo sabremos en realidad hasta cuando se manifieste la sentencia, el dictamen final, y en ese dictamen se agreguen tanto el voto de la doctora Teresa Núquez cuanto los votos concurrentes o salvados de los jueces que se pronuncien a favor o en contra. Lo que sí es claro es que al menos deben reunirse 6 votos para que el juicio político pueda ser admitido y continúe con el trámite. Ahora, se designó a 2 nuevos jueces ponentes para sustanciar el dictamen. Ahora, ¿qué se viene en la Corte Constitucional? Es decir, ¿cuál es el proceso ahora y cuánto tiempo tienen? Se viene que los 2 jueces que fueron designados elaboren un proyecto, de esperarse que sea conjunto, ¿no? Y ese proyecto de nueva resolución sea sometida nuevamente a la consideración del Pleno. Y ahí reúnan nuevamente, pues la votación exigida será para 6 votos, ¿no es cierto? Y habrá que ver si los otros jueces están de acuerdo con esa posición que le presenten esta vez los 2 jueces. Ojalá por la certidumbre de este proceso y porque se defina finalmente cuál es la posición de la Corte Constitucional, este nuevo proyecto ya tenga la mayoría de los 6 votos y no tenga que volverse a hacer un nuevo sorteo, una nueva designación de otros jueces para que sigan pronunciándose de manera indefinida, ¿no? Porque si esto llegara a pasar, obviamente no sería pensable que va a haber una mayoría, e incluso muchos de los jueces que ya han elaborado los proyectos quizás hasta deberían excusarse. Yo creo que esto no debería pasar. Con el proyecto presentado por los jueces David Lozada y Richard Ortiz, ojalá se reúnan ya las 6 voluntades en cualquiera que sea la alternativa, ¿no? Y que ya el país finalmente conozca cuál va a ser la posición de la Corte Constitucional. ¿Tiene que estar dentro de los 3 días establecidos o tienen más tiempo? No, tienen que estar dentro de los 3 días establecidos, porque ellos tienen hasta el jueves de esta semana que se vencen los 6 días que tiene la Corte para pronunciarse. Y dada la celeridad con la que han trabajado y han demostrado mantener en este caso, yo creería que hoy en la tarde o mañana en la mañana ya se estará convocando a la sesión para el Pleno de la Corte, donde se discutirá el proyecto presentado por los 2 jueces ponentes. Ahora, ¿considera usted que los jueces de la Corte Constitucional, luego de esta votación, pues responderían a tendencias políticas, como lo insinuó el expresidente Rafael Correa, refiriéndose a la actitud o la acción de Corral, Núquez y Herrería, que estarían respondiendo al Partido Social Cristiano? No, yo no creo que esto sea así. La verdad es que esta es una especulación y no creo que esté sometida a prueba, ¿no? Ahora, todos los jueces
tienen, por supuesto, su posición política y su posición ideológica y su posición frente al mundo. Lo importante es que los jueces, cuando deciden un caso, cuelguen las camisetas de los partidos políticos o las ideologías y se pongan la toga de jueces y resuelvan conforme a derecho. Ahora, en los casos constitucionales esto es mucho más complicado. La línea divisoria es más fina, es más delgada. Y en temas donde la Corte Constitucional ejerce una competencia que tiene que ver con un juicio político, nada más y nada menos que un juicio político, esta línea se vuelve mucho más delgada todavía. Entonces, claro, la posición de los jueces, si bien debe ser jurídica, no está exenta ni está ajena a cuál es la influencia que pueden tener de sus preferencias políticas o cuáles sean sus preferencias ideológicas. De ahí a que los jueces obedezcan a un partido político, a determinado líder político, hay una distancia abismal, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender la ciudadanía? ¿Por qué ahora el correísmo ataca a sus aliados, al Partido Social Cristiano, con esta acusación? Incluso el Partido Social Cristiano responde diciendo que no han sido ellos quienes se han entendido tras bastidores con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Están las fuerzas políticas tras bastidores negociando una situación tan crítica para el país como es un juicio político al presidente o la posibilidad de una muerte cruzada en respuesta? Bueno, salvo coincidencias puntuales en votaciones y en aspectos como este, que es el juicio político, yo creo que más son las diferencias que separan al Partido Social Cristiano y al movimiento del expresidente Correa. Entonces, esas diferencias se expresan en momentos de tensión como estos, ¿no? Habrá que ver si son diferencias fundamentales, si son diferencias de fondo y reales también, o si obedecen netamente al debate y a la discusión política en momentos de tensión y de presión frente a la incertidumbre de no saber cuál va a ser la posición de la Corte Constitucional. Una vez conocida la posición de la Corte Constitucional, que yo creo que si apunta en el sentido lógico, debería ser porque los 6 jueces que han estado en contra de la votación del proyecto, presentado por la jueza Teresa Núquez, deberían aprobar la continuación del juicio político. Una vez conocida esta decisión por parte de la Corte Constitucional, creo que no solamente el Partido Social Cristiano y el movimiento del expresidente Correa, sino otras fuerzas como la Izquierda Democrática y como Pachacuti, que ya lo han anunciado así, de ser favorable la posición de la Corte Constitucional, se sumarían al juicio político y en ese sentido estarían reunidos ya con sobra los 92 votos que se requieren para la destitución del presidente de la República. Bueno, de ser así, ¿cree usted que estaríamos entonces cada vez más cerca de que el Ejecutivo se adelante la sentencia del Legislativo y plantee primero la muerte cruzada? Bueno, este es un tema que también hay que discutirlo. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay impedimento para que el presidente de la República utilice la herramienta de la muerte cruzada. Y que lo haga incluso antes de que la Asamblea Nacional decida sobre su destitución. Esto es así desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que el presidente de la República debe meditar muy reflexivamente sobre esta decisión. Primero, porque ya las organizaciones sociales le han dicho que en caso de ejercer esa facultad se movilizarían y esto se convertiría en un caos. Y en segundo lugar, porque también es verdad que la Corte Constitucional se está pronunciando y de pronunciarse positivamente. Cualquier acción que pretenda desconocer ese dictamen de la Corte Constitucional que habilita la posibilidad de un juicio político sería un desacato incluso al propio dictamen de la Corte Constitucional. Y además porque en el Ecuador existe también la caracterización del Estado como un Estado republicano. El Estado republicano quiere decir, eso está en el artículo 1 de la Constitución, que seamos un Estado republicano quiere decir que hay división de poderes y que hay que respetar cuáles son las facultades de cada uno de los poderes. Si la Asamblea Nacional está adelantando ya una función, una atribución que es el juicio político, y ese juicio político además viene avalado por un órgano extrapoder y que controla el cumplimiento de la Constitución, que es la Corte Constitucional, resulta, por decirlo menos, contradictorio y hasta un fraude a la Constitución que se pretende ejercer la facultad, que jurídicamente puede ejercérsela, pero que desde el punto de vista del equilibrio de los poderes y de la oportunidad política resultaría francamente un contrasentido. Pero será una decisión que tiene que tomarla responsablemente el presidente de la República. Entiendo lo que nos está, el riesgo que significa eso, pero ¿tiene el presidente la ventaja legal de disolver la legislatura antes de que lo destituyan? Es decir, ¿él tiene esa posibilidad legal antes de que lo destituyan, sabiendo que lo van a destituir?
Tiene esa posibilidad, pero vamos a ver, yo quiero poner un ejemplo. Los mecanismos de la muerte cruzada, el mecanismo del juicio político, el mecanismo de la revocatoria de mandato, son especie de puentes que permiten que se desfogue el descontento social y que las crisis políticas no se resuelvan como se han resuelto en el Ecuador de las décadas pasadas, es decir, con movilizaciones sociales que tumban presidentes. Para eso la Constitución se diseñó en la Constitución estas vías de escape para que los mecanismos de salida a crisis políticas graves sean mecanismos institucionales. Ahora, si se está utilizando ya una de esas vías, que es el juicio político, y el presidente de la República decide dinamitar esa vía mediante la utilización de otra que es la muerte cruzada, lo que vamos a tener es que la institucionalidad y la Constitución van a resultar insuficientes para resolver una crisis política de grandes dimensiones, que es la que se va a venir en caso de que eso llegara a ocurrir. Y en ese caso, pues nada garantiza que el presidente pueda mantener el poder hasta que hayan elecciones anticipadas. Absolutamente, porque hablamos de dos niveles de análisis, el nivel de las posibilidades jurídicas, pero el otro es que en el caso de que se ejerzan esas posibilidades jurídicas, el problema político termine rebasando la juridicidad y el Ecuador termine sumido en un caos de movilizaciones y de crisis ya no política, sino social. Sobre todo, abogado, cuando le dijeron no en las 8 preguntas, el Ecuador le dijo no. Y si va a gobernar durante 6 meses. Entonces, con decretos. Resultaría un contrasentido que ya tramitándose un juicio político y si este llegara a ser avalado por la Corte Constitucional, el presidente de la República interponga por ahí una dinamita para torpedear ese proceso, con lo cual el país probablemente terminaría incendiándose. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero así nos vuela el tiempo en estos temas. Ya veremos qué pasa y que Dios nos bendiga. Gracias, porque la veo bien difícil. Hasta luego. Hasta luego. Agradecemos a Stalin Raza, abogado constitucionalista.